Bueno, creo que para personajes públicos es difícil que se cuestione su vida íntima. Y lo cierto es que en el mundo contemporáneo se rompieron las barreras entre lo íntimo, lo privado y lo público. Algunos predican a diestra y siniestra que la vida privada es política y con ello pretenden publicarla y publicitarla. Es evidente que este país y muchos otros, inclusive las monarquías, estamos asistiendo también a una telenovela española, no solamente por el rey, sino también por el presidente del gobierno español. Y pues aquí en América Latina sí que estamos acostumbrados a las telenovelas. Uno se pregunta hasta qué punto la vida privada, o mejor, la vida íntima es íntima y punto, y con ella nadie se tiene que meter, así el personaje sea un personaje público. En próximas videocolumnas, haciendo una lectura de Michel Foucault, quiero reflexionar acerca de lo absolutamente peligroso, fascista, que es que grupos activistas y militantistas pretendan tener el monopolio del discurso respecto a la normalidad erótica y sexual, no solamente en un país como Colombia, sino en las sociedades contemporáneas. Y hay que reflexionar sobre ello, y hay que hablar de una manera franca a propósito de la sexualidad, del erotismo, del cuerpo, y volver a establecer un gran debate entre esas tres dimensiones que desgraciadamente se rompieron con las redes sociales y el mundo digital, y ahora mucho más con la inteligencia artificial: lo íntimo, lo privado y lo público. Pero en medio de ese debate está también el problema de la obscenidad, porque lo obsceno ya no está detrás de la escena, sino es aquello que se exhibe y se viraliza, y quien más interés tenga en viralizar y en exhibir lo íntimo es más obsceno. No voy a referirme a ello, aunque quisiera, y tengo muchos argumentos para hablar de eso, sobre todo cuando conozco a tanta gente que dice yo soy heterosexual después de haberse acostado con un hombre o con una persona transgénero o transexual. ¿A quién le importa que un personaje público sea homosexual, heterosexual, bisexual, etcétera, etcétera? No elegimos ni votamos por un líder o por una lideresa porque sea lesbiana. Yo no voté por el presidente Petro por su condición sexual, ni tampoco, aunque de ella sí que menos voté por ella, por la alcaldesa Claudia Nayib López Hernández porque fuera lesbiana. No, una persona, un líder político no gobierna con sus pulsiones sexuales. ¿Cuándo aprenderemos eso en Colombia? ¿Cuándo lograremos la madurez suficiente para que la vida íntima y la vida privada no tengan que exhibirse y no tenga que haber telenovela de quienes tienen nostalgia de ser reyes, un poco como allá en el primer mundo le venden una telenovela de cuentos de hadas a los electores que tienen que mantenerla y que cuesta mucho con sus impuestos? Pero no voy a seguir hablando de eso, y quienes quieran una reflexión mayor los remito a mi reflexión de hace 13 años en unos videos que me hicieron llamados Punto Colombia, en donde hablaba de Colombia como un país cacorro. Entonces ahí está todo, y tienen una actualidad impresionante. No, quiero hablar de otra cosa, y es de las elecciones, de las lecciones y las elecciones ocurridas en Inglaterra y en Francia. El haber logrado el pueblo británico decir no más a esas élites corruptas que les mintieron, que los engañaron y que les hicieron creer que el Brexit era la panacea, pues ahí está el castigo. El Partido Laborista, y no en cabeza de una persona bastante fundamentalista y radical como era Jeremy Corbyn, sino todo lo contrario, en la cabeza de un señor que es ponderado, casado con una esposa judía,
pero que al mismo tiempo habla de que la política es servicio, pues conquistó más de 400 escaños en el Parlamento inglés y ahora es el nuevo primer ministro británico. Y hay que retener esa frase. El gobierno y la política deben ser un servicio, no una telenovela. Y lo mejor de él es que no mira de manera retroactiva a su predecesor. No, ni le echa la culpa de lo que hay en el Reino Unido a sus predecesores. Simplemente va hacia adelante y por supuesto va a cambiar la política social fundamental del Reino Unido, que tiene ahorcados a los británicos, a la gente del común, evidentemente. Y allí, por supuesto, ese giro hacia lo social que ha dado Reino Unido sí que nos permite reflexionar con ese giro hacia lo social necesario que tiene que dar aún más Francia. La coalición de centro-izquierda y el haberse puesto de acuerdo los partidos del Frente Popular, que lo integran varios, no solamente la Francia insumisa que comanda Jean-Luc Mélenchon, porque la Francia insumisa no es solamente Jean-Luc Mélenchon, y el Frente Popular o el Partido Socialista no es la Francia insumisa, sino que es una gran coalición. Pues evidentemente en menos de 72 horas se pusieron de acuerdo con el presidente Macron y con los representantes de esa agrupación de Frente Republicano para hacerle frente al Frente Nacional, es decir, a la extrema derecha que comanda Marine Le Pen y que ha sido como el fantasma que pesa sobre los franceses cual espada de Damocles, el fascismo, el fundamentalismo, antes antisemita y hoy islamofóbico, porque los extremismos no conducen a nada. Y la lección que ha dado Raphael Glucksmann, quien es el presidente del Partido Socialista francés, sin llamar a la gente a la calle ni dárselas de que me tienen que nombrar primer ministro o cosas por el estilo, llegó el tiempo de dialogar. Llegó el tiempo de conversar, llegó el tiempo de escucharnos y por supuesto ese giro a la izquierda va a tener que ser más enfático en lo que le queda de presidencia al presidente Emmanuel Macron, con un primer ministro que no va a tener mayorías absolutas, pero que sí puede ser una gran coalición de gobierno. La lección para Colombia. Bueno, el presidente Petro ha designado al ministro Cristo tras una reunión con Juan Manuel Santos. Yo no creo que esas cosas se pacten de nómbreme aquel o haga tal cosa, pero ahí el ministro Cristo, que siempre dijo no a la constituyente, es inviable, es innecesaria, sale en una entrevista diciendo es que es inviable y es innecesaria si no hay acuerdo con la gente. Pues le va a tocar ponerse a dialogar con toda la sociedad, con todos los grupos, con todos los representantes de muchísimos sectores, a ver si hay acuerdo. Y lo cierto es que no se puede saltar el procedimiento de la Constitución que nos rige, la Constitución del 91, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es clarísimo. Si se saltan las reglas de juego, apague y vámonos, sencillamente. Como esperemos que no haya y que no sea lo que Jaime Bailey publicó, crónica de un fraude anunciado, lo que ocurre en Venezuela el 28 de julio próximo. Y como esperamos la sensatez de parte del Partido Demócrata norteamericano, porque el candidato Joe Biden no da ya la talla y no hay que someterlo a ese horror ni autosometerse a esa última proclama que él hizo: voy a volver a vencer a Donald Trump en el 2020. Estamos para el 2026, estamos en el 2024, entonces hay que saber por lo menos en qué año se vive. Y obviamente cuando las fuerzas no dan, cuando el cuerpo no da, habrá otros candidatos y más vale temprano que tarde que esos candidatos o candidata represente del mejor modo al Partido Demócrata norteamericano, porque de lo contrario se impone Donald Trump. Entonces aquí, ¿qué se necesita en Colombia? Bueno, pues la sensatez de dialogar, la sensatez de saber que quedan 2 años del gobierno del cambio, a ver si hay cambio, la sensatez de concertar y la sensatez, por supuesto, de que hay derecho al disenso. No solamente disenso con el periodismo prepago
que hay que respetarlo y dejarlo que haga su caricatura de periodismo, pero con el periodismo serio que también existe y con los otros sectores políticos, aún los más extremistas, hay que escucharlos y hay que saber a nombre de qué o de quién están hablando. No basta con decir es que ustedes son unos fascistas. Algo que me parece muy importante con las elecciones en Francia fue un graffiti que vi y unas proclamas que me llamaron la atención. La izquierda no es perfecta, pero no es fascista. Qué bello y qué cierto, pero qué atroz cuando la izquierda contaminada de wokismo, de fundamentalismo, de sectarismos, de antisemitismos, se vuelve también fascista. Hay que estar muy atentos, porque no podemos ser unos fundamentalistas que simplemente de manera regalada ideológica, negando la diversidad, negando el pluralismo, no escuchamos a los demás, no vemos a los demás, nos enceguecemos ante la sociedad. Y eso sí que es una lección fundamental para los próximos 2 años de gobierno del cambio, porque todos contamos con que en el 2026 el presidente Petro entrega el mandato, entrega el poder. De lo contrario nos hubiera engañado a todos los colombianos. Así de simple. Ahora, que haya un sucesor progresista, una sucesora progresista, legítimo como en todos los partidos. Pero obviamente las reglas de juego están escritas, son clarísimas y vamos a defender la Constitución del 91 y la vamos a aplicar. Si se requiere una constituyente, pues será para la próxima legislatura, para el próximo gobierno, y hay mucho terreno para que eso se dé. No es a la topa tolondra, no es a la raca mandraca, no es para las que sea, y mucho menos creyéndose dueño de la verdad y de la moral superior. Eso hay que sacudirlo de la izquierda rampante y ramplona, porque eso es fascista también. Entonces, aprendamos de las lecciones de Francia. Una coalición de centro-izquierda le dice va de retro a la extrema derecha, va de retro a los fascistas y adelante en ese giro y en ese énfasis mayoritariamente social. Y el Partido Laborista retoma el rumbo en el Reino Unido. El primer ministro saliente claramente lo dijo en 30 segundos. El pueblo ha hablado, se requiere otro giro, hice lo mejor que pude, el pueblo ha dicho esa no es la vía. Qué maravilla que aprendamos de otras democracias y de otras repúblicas que no son republiquetas bananeras, que no son telenovelas y que no son esos reality shows de consejos comunales de gobierno que a diestra y siniestra simplemente propagan populismo telenovelesco del más barato. Llegó la hora de madurar, llegó la hora de respetar los equilibrios de poderes, las instituciones sociales y aprender también de esos otros que de alguna manera se inventaron la democracia y nos llevan cierta ventaja. Qué bueno que la patria de los derechos humanos no haya sido tomada por el fascismo ni por la extrema derecha, pero ahí está la espada de Damocles y hay que vigilar, hay que estar atentos, no hay que permitir los fundamentalismos ni los extremismos y tenemos mucho de qué aprender. Y que la vida privada e íntima de cualquier ciudadano se quede allí, que no haya policías del deseo que pretenden meterse debajo de las sábanas para censurar, para silenciar, para cancelar, porque esas policías del deseo son fascistas. Va de retro a cualquier tipo de fascismo y que viva la libertad, que viva la democracia, que viva el pluralismo, que viva la diversidad, que viva el disenso y también la concertación.